Hola, hola Alan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola Orlando, qué gusto. Bien, bien, todo en esta tarde bien oscura. Ya a una temperatura se va sintiendo más el calorcito y la tarde se va oscureciendo más tarde. Así que vamos con mejor ánimo también. Qué bueno, me alegro. Entonces, cambio climático favorable. Depende del cambio climático, igual, ¿eh? Bueno, Psicólogos apoyan el cambio climático. claro, no, claro. No, favorablemente lo estoy diciendo. Claro, obviando el lado negativo. Claro, no así como el deshielo, la falta de flora, de escasez de fauna, no, no, todo eso no. Si ignoramos todo lo negativo, están pasando puras cosas buenas. Exacto. Bueno, a propósito de esto, eh, cuéntame, Alan, de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy día vamos a hablar de un temita bien interesante. Yo creo que es un tema que yo he manipulado y he utilizado desde que entré a la carrera de psicología, que es el tema del sentido del humor. El humor es algo para mí muy entretenido, muy interesante, como no solamente como alguien que disfruta de ver Coco Legrand 2001 en Viña, sino que como persona que también que ve lo entretenido que es como herramienta psicológica el sentido del humor, que es algo bien interesante por ese lado. También que eso también es la razón por la cual le da el sentido y el nombre a este capítulo. Ya, perfecto. Ah, a propósito de eso, ¿qué nombre titulaste esta entrega? Entre broma y broma, el psicólogo se asoma. No, no quiero preguntar en qué se inspiró, pero está sugerente el título. Lo habíamos conversado antes, que esto parece ordinario. Parece ordinario, pero no lo es. La frase es, entre broma y broma la verdad se asoma. Pero hay otra versión ahí que Orlando maneja muy bien, pero que creo que no es tiempo de conversar. No, 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 no se puede. Que yo veo un humor más chileno, así como más. ¿Cómo te puedo decir? No sé si has visto de repente funciones de humor callejero. Sí, sí. Bueno, yo lo pensé algo así, pero El chileno le gusta el chiste corto, dije, no. claro. Pero bueno, a ver, vámonos a la primera pregunta al tiro, para que no nos desviemos del tema. Ya. Alan, ¿a qué nos referimos por sentido del humor? Este es un tema interesante porque el humor, la comedia, todo esto nosotros lo... Si hablamos de aquello lo sabemos, como que identificamos a qué nos referimos con esto. Pero en general, en términos contextuales, en términos de palabra en sí, no existe una conceptualización teórica específica de a qué nos referimos con sentido del humor. De hecho, si mal no recuerdo, hay un filósofo, no recuerdo si era Aristóteles o otro filósofo, que hablaba del humor como un fluido, como tipo de fluido que recorría nuestro cuerpo. El humor, el sentido del humor, aquí tengo una cita también que ocupé hace tiempo en un estudio que hice en la universidad, que Carvelo y Jaregui mencionaban que el sentido del humor no solamente se corresponde a un método para superar la enfermedad, sino también que hace referencia a la capacidad de fomentar un mayor bienestar, disfrute de la vida y crecimiento hacia la plenitud y humanidad. Aquí estos autores mencionaban que el sentido del humor funcionaba como una herramienta de superación, como un pilar de resiliencia, lo mencionaban también. Y sobre todo mencionaban el sentido del humor como una herramienta comunicativa. Yo creo que ese va a ser parte del foco de lo que vamos a conversar hoy día, que es el sentido del humor dentro del rol adaptativo del ser humano, que ahí cumple una función bien importante y bien relevante. Bien, te complemento algunas cosas. Vale. Que eso que tú hablas de entender el humor como un fluido, las primeras teorías caracterológicas de los griegos hablaban como de que habían ciertos humores dominantes en las personas, como una suerte de rasgos como los entendemos el día de hoy. Y pero acá tú lo estás pensando y planteando en un sentido distinto, po, Claro, ¿no es cierto? aquí sí, aquí también bueno, a eso me refiero que hay como diferencias en su conceptualización, porque hay quienes refieren que el sentido del humor hace la referencia a la capacidad que tenemos para reírnos, para disfrutar del humor, y otros que refieren a la capacidad de identificar el humor en otro.
Entonces es que es como un sentido, como que sentimos que hay humor en el ambiente. Como te ha pasado chiste parecido. Claro, a ver, igual, si lo hablamos así en lenguaje cotidiano, podríamos decir que lo estamos pensando como chiste, como echar la talla, como reírnos juntos, algo así, ¿no es cierto? Claro, es tomar las herramientas que un poco que nos da el ambiente y construir con eso algo que dé gracia, que es la idea también. Porque obviamente uno entiende que cuando uno tenga un buen sentido del humor no significa que el otro identifique esto como sentido del humor. Siento que el humor y la comedia es lo más personal que puede haber, porque podemos parecernos en muchas cosas, pero el humor de uno no es el mismo humor del otro. No nos reímos con las mismas cosas, no hacemos chistes de las mismas cosas, tenemos límites diferentes también, es parte igual de lo que vamos a conversar. Uh-huh. Y sobre todo qué utilidad le damos, porque hay gente que igual, lo conversamos también en su momento, que utiliza el humor como un mecanismo de defensa que es súper marcado, súper notorio, que hay gente que tira la talla todo el rato, y que es una forma también de ocultar sus propios pesares de su vida, aquellas cosas que le hacen sentir mal, que le hacen sentir incómodo en la vida. Me río de esto o me río de lo que pasa a mi alrededor, y así también siento que no estoy sufriendo tanto. Exacto. De hecho, antes de pasar a la siguiente pregunta, te iba a comentar que Freud habla del chiste, po. Que en el caso particular de Freud plantea que el chiste, la talla espontánea, digamos, sobre todo cuando está en un contexto relacional, es una expresión también del inconsciente, pues, es algo subjetivo. No es ese chiste construido, como planificado, sino que cuando tú estás conversando con alguien, de repente asoma la broma. Y en ese... Claro, aparece la verdad dentro del chiste. Exacto. Cuando es así de espontáneo, hay cosas que son bien subjetivas. Sí. Ahí se escapa uno lo que realmente piensa en formato de chiste, porque si lo decimos de chiste queremos decir que es verdad, pero no es tan verdad, po. Claro. Como si lo oculto dentro de esta túnica pasa más piola. Exacto. Bueno, ¿cuál sería la función del humor? ¿Cuál sería la función? De hecho, aquí tengo una cita muy buena del libro de El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl. ¿Ya? Que es una cita que cuando apenas tenga la oportunidad va a ir directamente tatuada a mi brazo. Muy bien. Que es... Viktor Frankl menciona que el humor es otra de las armas con la que el alma lucha por su supervivencia. Es la posibilidad de sobreponerse a cualquier situación, así sea por un breve momento. Siento que para mí eso es fundamental, y es una forma de ver el humor como una herramienta adaptativa, volviendo de nuevo, muy útil. Yo en su momento, cuando tuve que presentar sobre cosas relacionadas al sentido del humor, mencionaba que yo sentía que el humor funcionaba como espada y escudo. Es una forma de defendernos, es una forma de enfrentar la vida. Cuando las cosas están saliendo mal, hay gente que más chistosa se pone. Y cuando las cosas están saliendo a tu favor, también es una forma de enfrentar el mundo. Es una forma de ir a atacar a aquello que tú necesitas también. El humor a lo largo de la historia tiene un potente rol social. En general, cuando hablamos de los griegos, donde nace el teatro, ¿verdad? Las grandes tónicas son la tragedia y la comedia. En la comedia era la forma, que aparte los griegos mencionaban que la comedia era lo más cercano a la realidad. Porque siempre hay un héroe que comete errores y de esos errores aprende, que es el típico camino del héroe. Pero aparte, los griegos utilizaban la comedia como una forma de enfrentarse a los roles políticos. Ahí se disfrazaban, se ponían máscaras también. Y la comedia empezó a tener este rol más de rol social, de enfrentar aquellas situaciones que nos acomplejan. Y bueno, el caso de Viktor Frankl no es diferente, porque también recordemos que en El hombre búsqueda de sentido, Viktor Frankl habla de su vivencia dentro de un campo de concentración. Y hablaba como dentro de este contexto empezó a notar que aquellos que presos o gente que estaba más adaptada era aquellos que dentro de todo afloraba su sentido del humor. Era la gente que podía dentro de toda la tragedia reírse de sí mismo y reírse de la situación, al punto que incluso hacía reír a los mismos nazis que estaban vigilando el lugar. Entonces
habla de que aparte de tener este factor de cuidado, habla también de un factor de poder adaptar, de poder hacer de que nuestra psique sobreviva, de hacernos sentir un poco más estable dentro de la inestabilidad que existe. Y aparte, dentro de las funciones del humor también encontramos como se utilizan diferentes terapias. En la psicología, de hecho, de la terapia cognitivo-conductual nace la psicología positiva, que es una psicología que en su parte fundamental, en su parte nuclear, está el humor. De hecho, parte de lo que se estudia en la psicología positiva también habla de cómo el humor nos ayuda a enfrentar situaciones de enfermedad. Hay muchos estudios neurológicos que mencionan que el humor libera niveles de serotonina, de endorfinas, que nos ayudan a disminuir o aumentar nuestro umbral del dolor. En caso de dolor crónico, en caso de situaciones de enfermedad crónica también, nos ayuda a enfrentar también la situación de el tratamiento. En caso de ¿cómo se llama esto? El tratamiento que se le da a las personas con cáncer, se me fue de la ¿La quimioterapia? La quimioterapia, por ejemplo, que tiene estos efectos terribles que deja a la gente adormecida, muy bajoneada, ¿verdad? Entonces el humor también es una forma de activar, es como este café matutino que da un poquito de energía. Entonces tiene este factor que nos ayuda a adaptarnos y también nos ayuda a enfrentar situaciones bien complejas. Yo creo que ahí otra vez podemos jugar con la palabra humor, porque si rescatamos esto que tú nos comentas, tiene un impacto en la afectividad y en la emotividad de las personas. Así que bueno, tiene hartas funciones. Y todas estas funciones que tú has descrito, ¿cómo las enlazas en lo que es la sesión o la psicoterapia? ¿Cómo participa el humor? Yo siento que el humor es participante constante de la terapia, ya sea directa o indirectamente. Hay modelos que ocupan el humor dentro de terapia como una forma de herramienta. Igual, volviendo a la psicología positiva, hay una rama de la psicología positiva que parte del proceso terapéutico y de la herramienta de trabajo es reírse de los problemas. Ahí se utiliza con harto cuidado y obviamente son psicólogos bien preparados, porque no va a llegar una persona que te llega contando que falleció su abuela y que viene por duelo y tú ella a reír en su cara. Probablemente, por mucha risa que a ti te dé, a la persona probablemente no lo pase tan bien, pues. Entonces, exacto. Pero el humor participa en terapia, obviamente dependiendo nuevamente el modelo, es más participante o menos participante, en que es una forma también de darnos cuenta de que tenemos ciertos comportamientos cíclicos, a veces ridículos incluso, que hacemos lo mismo una y otra vez, y cuando lo vemos causa hasta risa de lo incómodo que es, como chuta, he estado en el mismo problema una y otra vez, año tras año, y no me había dado cuenta hasta ahora. No queda otra que reírse un poco de lo ridículo del comportamiento que uno tiene a veces en esto, que pasa harto que uno tiene comportamiento bien cíclico, bien repetitivo, y hasta que uno no lo ve, no se da cuenta de lo ridículo que es enfrentarse a la misma situación o dar la misma respuesta a diferentes problemas, y nos encontramos finalmente en la misma encrucijada siempre. Entonces, dentro de la impotencia que uno puede tener frente a esta situación, como chuta, cometí el error 30 veces de la mismo y no aprendo, ahora que me di cuenta, lo único que me queda es reírme de mi situación actual, reírme de mi situación anterior, sobre todo reírme de que esta persona también no es la misma persona que soy ahora. Y como ya no lo vemos un poco más alejado, podemos reírnos también de que el cambio requiere eso. El cambio requiere también darnos cuenta de lo ridículo que puede parecer el comportamiento que nosotros mismos tuvimos. Sí, bueno, y en el caso de la evidencia que comunica el paciente, es bonito ver ese progreso, porque en las primeras sesiones, cuando se comunica un problema o un comportamiento o una conducta que genera malestar, es con tristeza, es con rabia, pero como dices tú, en la medida en que va avanzando el tratamiento y la persona va adquiriendo nuevos recursos para enfrentar los problemas que tiene y los identifica con más claridad que antes, aparece el asombro espontáneo, así como, mira, me descubrí otra vez, iba a hacer esto que me hace daño, pero alcancé a darme cuenta, y risotada y risa. Claro, y son indicadores
de mejor salud mental en un proceso, po, de mayor cantidad de recursos. Claro, porque también nos hace ver de que estamos en una situación tan favorable que esto que antes hubiéramos hecho nos parece risorio. Como, ¿cómo pude haber hecho esto antes? ¿Qué pasaba en mi cabeza en ese momento que hice esto? Y más de una vez. Claro, y más de una vez. Claro. Y que yo creo que es una situación que a todos nos pasa un poco, como decir como, oye, de verdad estuve metido en esto. Que esta típica conversación es cuando uno se encuentra con amigos de hace años. Oye, ¿te acordáis que hiciste tal cosa? ¿Qué pasaba por mi cabeza en ese momento? Claro. Y ahí uno se ríe de esa situación porque está en un contexto diferente igual, pues, y es una persona también diferente relacionado a eso. Mira, otra cosa que me gustaría compartir contigo y con quienes nos escuchan es que de repente hay ciertos momentos donde bromear igual da cuenta como de generar un espacio liviano para procesar ciertas cosas que son difíciles o para soltarse y para dejarse llevar en la sesión. A mí me va bien, por ejemplo, con los más chicos, con los adolescentes, que de repente ir a conversar de tus problemas de adolescente con un adulto que se parece más a la edad de la mamá o del papá que a la edad propia, igual es como otro adulto más, es como claro. no, pues. En cambio, si de repente echáis la talla con un joven, es como que da pie a conversar otras cosas más importantes de forma gradual. Así que igual se puede intencionar como, Sí. como un eslabón más de muchos otros. Como una herramienta también de familiaridad. La misma lógica, pensemos en que estamos en un curso nuevo, estamos en una carrera nueva o en una pega nueva. Obviamente vamos a sentir más familiaridad con aquel que no se atreve a echarnos la talla el primer día, que con la otra persona que son muy formales, como hola, buen día y todo. Porque uno dice, ya, si esta persona no tiene miedo un poco al ridículo, no tiene miedo a intentar hacerme reír o intentar alivianar la situación, que es un poco, ese es el intento por cortar la leche, es el intento de que el ambiente se ve medio tenso, la situación se ve medio tensa, ya cortémosla de tajo y riámonos un rato, como no es necesario que lo pasemos mal toda esta hora, toda esta jornada, ¿verdad? Riámonos un poco e intentemos que esto sea lo más liviano posible. Sí, y eso en los equipos de trabajo se valora mucho. Cuando nos toca hacer jornadas de autocuidado a empresas, instituciones, equipos de salud u otros equipos que trabajan en atención directa a personas, están esperando momentos para reír, para botar el estrés, para distraerse, y así, claro, que ayuda en distintos ámbitos. Sí, de todas maneras. Bueno, de hecho, yo también ocupo harto la herramienta del humor en sesión. Mis pacientes bien saben que, sobre todo los que he trabajado presencial, yo tengo dos características que resaltan harto. Primero, que soy bajo, yo me mido 1,60, y lo segundo, que soy gordito. Y yo con esas dos cosas, yo al tiro me gano una risa. Y digo, yo soy psicólogo, no soy una bola de billar, no soy la pelota de básquet. Entonces, y eso igual para mí, al principio es como incomodidad, pero también es una herramienta con la cual yo también me he ido adaptando. Para mí igual es chistoso. Yo no puedo hacer nada con mi tamaño, yo mido 1,60. Y tengo que adaptarme a esa situación. Y parte de mi adaptación es decir como, yo no soy el gran psicólogo, soy un psicologuito, ¿no? Soy un psicólogo chiquitito y con esto trabajamos harto también. Entonces dentro de lo que podemos hacer lo hacemos y nos reímos y lo pasamos bien. Y como yo me río de mi situación, también la idea es que nosotros los dos podamos irnos riendo de esta situación que vayamos superando. Sí, y ahora igual eso ayuda mucho porque de repente uno desde afuera puede hacer valoraciones estéticas sobre el cuerpo de otro y decir, oye, esta persona que se ve bien o que luce bien o que buen estado físico. Y de repente tú conoces a un paciente que puede calzar con ciertas características valoradas socialmente, pero en la interna no se valora, no se ve, no se quiere, no le gusta su cuerpo. Claro. Entonces eso igual es súper personal. Y cuando tú lo utilizas como recurso, invita a aceptarte como eres, por lo que tienes. Exacto, dentro de la herramienta que nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho. Si yo soy chico, a mí nadie me va a molestar porque soy chico, excepto la gente chica. ¿Y qué tan chico tenéis que ser para molestarme a mí? Eso igual es interesante. Exacto. Buena.
Oye, ¿y existe el humor bueno o el humor malo? Sí y no. Yo igual tuve que hacer definir bien esto, porque yo tuve que hacer una escala de análisis del humor positivo y el humor negativo. Que usted todo y lo la hace definición escala. igual Usted todo lo mide, Wallen. Sí. Como el meme que te compartí, el no me midas, no me midas. Ahí lo subí al Instagram igual. Está muy bueno. Está bueno. Sí, porque sí, pues es que en realidad el definir el humor bueno y el humor malo nuevamente es muy personal, pero hay ciertas características básicas que tienen que ver con los límites, que también lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, que hay humor bueno y hay humor malo. No sé si verlo así. Quizás hay humor más positivo y humor más negativo, humor que tiene diferentes funciones. Dentro de esa definición también era buscar cuál es la función que tiene nuestro humor en el momento en el que tiene. Por ejemplo, si vamos a la lógica que decía adelante, que el humor puede funcionar tanto como escudo, que es una forma de protegernos ante la adversidad, pero también como espada, como una forma de atacar, que mencionar ciertas incoherencias o dificultades sociales. También tiene el doble filo de la espada, entonces también puede hacer daño si nosotros queremos hacer daño con humor. Si nosotros queremos burlarnos de alguien que tiene una característica específica, que tiene algo que resalta sobre el resto, puede hacer daño, puede hacer mucho daño. Y ahí hablamos de humor negativo, que lo que busca es hacer reír a un grupo específico. No busca la risa masiva, no busca contextualizarse dentro de un grupo o poder adaptarse frente a un grupo general, sino quiero hacer reír al grupo que yo sé que quiero hacer reír. Y parte de eso voy a denostar, voy a tratar mal, voy a decir que esta persona es menos que yo, porque yo me río de esta persona, entonces yo estoy en una situación de superioridad frente a esta persona. Yo lo puedo humillar, me puedo reír de aquello y todos nos reímos de esto. Entonces cuando hablamos de humor negativo nos referimos a esto, al humor que busca hacer daño. En primer lugar busca hacer daño. Esa es como la definición del humor negativo, que tiene por visión en primera instancia hacer daño y en segunda instancia, casi como chiripazo dijera, hace reír. Entonces si no hace reír da lo mismo, porque sigue siendo un ataque. Pero si hace reír, ya hablamos de humor negativo, que en primera instancia nuevamente es atacar. El humor positivo, por otro lado, su primera intención es buscar reír, y aparte como segunda intención es funcionar como medio de comunicación. El humor positivo puede transformarse en negativo, sí, porque también depende de las percepciones propias de la persona. Si yo me río de que alguien se cayó, que puede ser una risa muy natural, muy de la nada, no significa que mi humor esté negativo, sino que yo me reí de una situación que en general puede ser incómoda, que da un contexto que me dio risa lo ridículo, pero también viene el pensamiento como, ¿estará bien esta persona? En cambio, si yo voy frente a esta persona, lo apunto con el dedo, le digo, te caíste, que esté en ridículo, ahí no solamente estoy apoyando la situación de ridiculez de la persona, sino que también yo estoy aportando de mi grano de arena en hacerlo sentir mal. Bien, ahora, eso en términos amplios. Pero déjame ser pragmático y pensarlo en articular eso con los fines de una psicoterapia, con el propósito de una psicoterapia. Que cuáles son los límites del humor dentro del contexto y propósito de la psicoterapia. ¿Qué podríais decir? Igual, siento que dentro del contexto de psicoterapia son bien claros. La primera es que el humor no tiene que ser denostativo, no tiene que ser en la intencionalidad de demostrarle a la persona de lo que le hizo está terrible o lo que le hizo nos parece mal a nosotros, porque ahí nuevamente es nuestra subjetividad atendiendo a la subjetividad del otro, y es decir, nosotros somos superiores, entonces nos reímos de ti. Dentro del rol terapéutico sí es quizás ver nuevamente el comportamiento que puede ser ridículo desde el punto de vista de que tiene la visión actual de la persona. Por ejemplo, si la persona te dice, ¿sabes qué? He estado con 5 parejas diferentes el último tiempo, el últimos 2 años, y siempre me terminan engañando, siempre me meto con las mismas personas, y nos damos cuenta que las parejas con las que estuve esos 5 años o esos 2 años eran parejas que aparte sabían que habían engañado contigo. Es un comportamiento que tú también podías predecir en el futuro, pero no lo podías ver en el momento. Y eso igual es ridículo, el tema de yo me pude haber dado cuenta de esto antes, me di cuenta ahora, me puedo reír de esto. Y la invitación es a que el paciente se ría de esta situación, no tú como terapeuta reírte de que el paciente no se dio cuenta de lo ridículo que es la situación.
de que cometemos los mismos errores una y otra vez. Exacto. Claro, porque, bueno, ahí justo utilizaste en esa pregunta, está implícito dos conceptos éticos como, bueno, más que éticos son vocabulario moral de bueno o malo, y lo bueno y lo malo está súper claro en la psicoterapia. Claro. Si una intervención genera daño, la consideramos mala o iatrogénica o incluso técnicamente no correcta y éticamente no correcta porque no está orientada a curar, al bienestar, a mejorar, a dar herramientas. Eso para redondear lo que nos decías. Pero bueno, el humor es mucho más amplio que la psicoterapia, o en la psicoterapia eso atraviesa toda la vida. Claro. Bueno, de hecho, otro ejemplo que también que se me ocurre es que en el contexto terapéutico y algo que pasa muy comúnmente, que es el típico, le conté un chiste a mi psicólogo y se puso a escribir. Hay cosas que uno igual se puede reír en sesión de forma receptiva. Mi paciente me cuenta algo y se ríe, me lo cuenta riéndose. Y yo lo puedo receptar riéndome también. Pero hay cosas que uno también no recepta con risa porque pueden ser de preocupación. Que ahí el humor también tiene la función de, si me río no tiene tanta gravedad. Entonces el paciente que me cuenta que cometió, que hizo algo que le produzco daño o le produzco alguna situación compleja y me lo cuenta riéndome, yo como terapeuta la idea es que no refuerce esa idea, no refuerce esa risa, porque yo me doy cuenta también que ahí está ocupando el humor como forma de escabullirme la información. Exacto. Bueno, y ahí entramos cómo vamos enlazando el humor como una herramienta de comunicación. Claro. Como eso que describes tú, no solamente en el contenido literal de lo que se está transmitiendo, sino en lo no verbal. Claro, o sea, nosotros si nos reímos en algo así, implícitamente o explícitamente podríamos estar reforzando, usando el vocabulario que te acomoda, Alan, reforzando una conducta que es peligrosa para el paciente o para terceros, y ahí nada que reír. Claro. Nada que bueno, reír. Y también hay contextos o situaciones donde el paciente también busca un poco, si mi psicólogo se ríe de esto que estoy diciendo, quizás lo que estoy haciendo no está tan mal. Claro, exacto. No, por ejemplo, el papá que agarró a cinturonazo a su hijo chico y lo cuenta como talla, no, si le pegué una vez nomás, pues a mí me pegaban todos los días, como si fuera una gran humorada. La verdad, las cosas que a mí no me causa risa. Sí. Que igual está interesante identificar cuál es la necesidad de que el terapeuta se ría de lo que yo estoy diciendo, si efectivamente lo que digo me causa gracia real, o quiero ocultar que de verdad para mí me hace lo suficientemente ruido que lo tengo que camuflar con risa. Pero está la necesidad de contarlo, a pesar de eso. Exacto. Sí. Bueno. Entonces lo cuento, pero lo camuflo, o me quedo piolita y no digo nada. En el contexto de terapia es mejor contarlo, y si el humor ayuda a contarlo, bienvenido sea. Así es. A ver, ¿qué otras cosas más podríamos agregar? Bueno, saliendo un poquito del contexto terapéutico, ¿verdad? Hablando ya como a nivel general, porque siento que el humor nuevamente agarra contexto laboral, agarra el contexto universitario, estudiantil en general, que es una forma en que nosotros nos adaptamos a diferentes contextos complejos. El humor para mí por lo menos es tan importante porque yo cuando pasé del contexto de colegio, o sea, de la escuela al liceo, era un contexto completamente diferente. Aparte que el entrar al liceo al que yo entré fue por puro pituto, fue por puro de conexión, entonces yo tenía que resaltar de alguna forma, y mi forma es hacer el ridículo un poco, reírme de mí mismo, reírme del contexto en el que estaba, de que entré por pituto y que en realidad no sentía que no tenía la cabeza que el resto. Entonces para mí esa situación, dentro de todo de dificultad, fue salir en base a la risa. Si yo me río de lo ridículo que es esto, el resto también se ríe y ya no soy el anónimo que estaba siempre en la escuela, sino ya soy el chico que si te acercas y te hace reír aunque sea un ratito. Y eso suma harto, porque nuevamente si uno pilla esta persona en la pega, uno también se acerca, sobre todo si eres temeroso, si eres más introvertido,
también buscas al chistoso del grupo porque sabes que él tiene más el don de la palabra, tiene más la capacidad de desenvolverse en diferentes contextos. Y quizás también el chistoso tiene forma de salir o escapar de situaciones complejas. Y eso es lo interesante también. Porque el chistoso es capaz de analizar qué es lo que está mal con la situación, de qué me voy a reír. Ya nos reímos, ¿cómo lo solucionamos ahora? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo abordamos esta situación? Porque si estamos solamente con chistoso porque es chistoso, ahí ya no es tan adaptativo, sino que el chistoso resalta únicamente por eso. Entonces, por eso siento que hablar del humor a nivel general, nuevamente tanto en colegio, en escuela, en universidad, en la pega, es muy importante porque a mí me pasa mucho de que me llegan pacientes, ¿sabes qué? Yo no sé cómo sociabilizar con el resto de personas, siento que no me hace reír lo mismo. No tiene por qué hacerte reír lo mismo. Partamos con eso, que nuevamente el humor es muy personal, es muy mío. Si nos esforzamos por hacernos reír del resto, también nos vamos a sentir incómodos, nos va a pasar más mal que bien. Y cuando nos forzamos a ser una persona que no somos, suele dar muy malos resultados. Entonces lo que sí nos puede servir es darnos cuenta qué hace reír al resto, qué cosa hace reír a la masa un poco, y qué de información nos da esto, porque el humor también si todos hacen risa de que el jefe llega tarde o que el jefe no sé, habla con cierto tono, uno puede identificar estas cosas y empezar a utilizarlas también a su favor. Y igual nuevamente siendo todo de forma adaptativa, no la forma de decirle al jefe, no, jefe sabe que tiene voz de pito, no, el jefe tiene la nariz roja, no es la forma de que uno también tiene esos comentarios, pero en privado en general. Pero dentro del contexto laboral son cosas que ayudan a quitar un poco la presión del momento. Si yo estoy lleno de pega, estoy lleno de trabajo, estoy lleno de cosas de la U, me voy a reír un rato de la situación, me voy a reír un rato del contexto, voy a intentar reírme de lo ridículo de lo que está sucediendo, de las cosas que resaltan a mi alrededor, y una vez que descongestioné todo ese peso, sigo. Claro, o sea, ahí estamos pensando el humor articulado al intelecto, que tiene una dirección, un propósito, una meta. No es el humor defensivo que te deja perplejo sin avanzar y que te hace acumular tareas, trabajos, y que te ríes un rato, pero después acumulas más estrés. Exacto. Y hablamos de varias cosas interesantes porque el humor tiene, dentro del rol terapéutico, sobre todo para el trabajo con depresión, que ahí estoy viendo varias cositas que la depresión, parte de las características principales es esta visión del presente y del futuro poco esperanzadora. Pero el humor lo que favorece es específicamente eso, es una visión de un futuro y un presente más esperanzador. Entonces igual hay factores que nos van sirviendo a la hora del tratamiento también. Puedes ver las cosas de, si nos hace reír algo, nos podemos reír mañana también de esto mismo. Nos podemos reír pasado mañana de otra cosa también. Claro, bueno, es que ahí cuando tú lo sitúas particularmente en el contexto de la depresión, si ya la visión actual, la visión futura está teñida con desesperanza y bajo ánimo, tener un periodo pequeño, acotado, de risas con un otro, que en este caso sería el psicoterapeuta, te da una brecha, te deja un momento con la posibilidad de que incluso en una situación tan adversa igual puedes compartir con otro un momento agradable. Claro. Y es una situación, es un momento de apertura. Ahora estaba pensando lo que tú decías del humor en su rol social y político, como desde la comedia de la Grecia antigua hasta ahora, o incluso también se habla mucho del rol del bufón en la Edad Media cuando hacían funciones a los reyes, que básicamente es hacer una radiografía de los problemas sociales y transformarlo en chistes para que ganen visibilidad, y al ser visibles puedan ser atendidos. Porque claro, en una situación de un orden social preestablecido, monótono, con poca movilidad, tal vez hay cosas que se buscan omitir o se omiten, y el humor te da esa licencia de echar la talla con cosas que andan re mal. Sí, es mostrar un poco aquellas cosas que no están funcionando bien y reírnos de eso, y esperar que ojalá alguien llegue a los oídos justos, que hagan algo también para que nos riamos de otra cosa,
podamos reírnos también de la naturaleza humana dentro de la comedia griega. Parte de lo que se decía es que de repente incluso los mismos emperadores se reían cuando se estaban burlando de ellos sin darse cuenta. Entonces para la gente era una liberación el tema de me río de aquello que no me puedo reír, que viene mucho también de la risa dentro de lo prohibido, la risa dentro de contextos también. A mí me pasa también mucho que yo cuando lo cuento también la gente se ríe, que a mí me da mucha risa los contextos fúnebres. Yo estoy en un contexto fúnebre y entre la pena hay un breve momento donde de verdad siento que es demasiada la incomodidad y me río. Pero es por eso, es por la incomodidad, y hay mucha gente que le pasa también, que estamos en momentos incómodos, que nos ponemos nerviosos también, que no sabemos mucho qué hacer y viene esta risa como nerviosa. Igual, pues ahí nos damos cuenta que naturalmente tenemos el humor como una forma de herramienta de adaptarnos a situaciones complejas. Lo consideraré eso que me acaba de contar Alan. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque... Sí. Es interesante ver cómo los contextos, lo que sale de repente, esa risotada o esa risita media nerviosita por ahí. Sí. Bueno, ahí está la tarea en cómo transformarlo en algo que te juegue a tu favor. Puede ser el desafío, que sea adaptativo. Sí. De hecho, hay como anécdota más que nada. Yo recuerdo en un contexto que fuimos al funeral de un familiar de la pareja o una amiga. Y no recuerdo qué pasó específicamente antes, pero con tal de que ahí me dio un ataque de risa justo en medio del velorio. Yo tuve que salirme del velorio y en un velorio ajeno. Y a mí me fueron a retar y todo, yo de verdad no podía contenerme de la risa. Y son cosas pequeñas, fue simplemente porque un amigo me guiñó raro, porque me dijo que saliéramos a conversar. Y yo me dio un ataque de risa por eso. Y había otra gente que también se contagió de la risa, que era familiar directa. Y yo conversaba también ese mismo contexto, que yo me estaba matando de risa fuera de un contexto fúnebre, ¿verdad? Y decía ¿por qué hay gente también que se rió? Yo me reí porque yo soy una persona ajena, yo no conozco a la persona en particular, le viene a presentar respeto, ¿verdad? Pero porque hay otra gente que de verdad tenía conexión y se rió. Igual tiene que ver porque desinfló un poco la presión del momento. No omitiré juicio alguno de su experiencia, Alan. No me siento para nada orgulloso de eso. Me lo sacan en cara cada vez que puede. Solo te puedo compartir que cuando era chico hubo un periodo en que compartía habitación con mi hermana, teníamos una litera y resulta que los papás nos mandaban a acostar, pues ya es la hora de irse a dormir, y habían muchas veces que nos mandaban a dormir, teníamos que estar en silencio y te juro que no hablábamos nada, era risa tras risa, risa tras risa, hasta que nos iban a llamar la atención. Es como eso, está como que chuta, hay energía, está prohibido, hasta acá está el límite, y es como, ¿cómo lo hago para pasar ese límite? Y de repente son cosas muy pequeñas que uno libera esa energía de golpe. Es una explosión de energía y de repente uno no se da ni cuenta y ya se está retando porque está riendo. Claro. Bueno, es un recurso que está disponible, hay que aprender a usarlo para hacerlo algo provechoso. Sacaste harto dato, el dato que sacaste del autor de la logoterapia está muy bueno. El humor ahí para hacer resistible la adversidad extrema, como estar en un campo de concentración, que mejor ejemplo que ese. Qué poderoso un libro que recomiendo mucho. Es muy bonito, sí. Es muy bueno. Es muy entretenido, aparte que es facilito de leer y es muy entretenido, es muy bonito el libro, habla de muchas cosas bien interesantes. Siento que para mí, yo en el tiempo que lo leí, que fue antes de estudiar psicología, me marcó mucho el tema del humor. Yo creo que también fue parte de que me quedara tan pendiente el tema en la cabeza hasta el día de hoy. Es súper interesante porque hay diferentes modelos psicoterapéuticos donde algunos promueven la búsqueda del sentido, como la misma logoterapia, pero existen algunos modelos psicoterapéuticos donde no trabajan con ese propósito. Y particularmente lo que tú comentas es que ese autor, para sobrevivir una situación tan difícil, tener un sentido, que en el caso de él, uno de ellos era compartir su experiencia y transmitirla al resto,
le daba fuerzas para enfrentar todas las pérdidas, amigos, Claro. amigas, familia, y salir sobreviviente de esos campos de concentración. Así que el humor sirve como aliado, como bálsamo, como herramienta para la resiliencia. Sí, pues, Sí, ya, Alan. es una herramienta, es una forma de sociabilizar, es un método para conectarnos con otros. El humor, la risa no solamente abunda en la boca de los tontos. Me acuerdo que una frase que me decían harto cuando chico. La risa abunda en la boca de los tontos. No necesariamente. Creo que hay que hacer un poco las paces con la risa, por lo más ridícula que sea. Claro, es que igual de repente hay todas las épocas tienen su, ¿cómo podríamos decir? Su cierto modelo de personas o ideales a ser, po. Y de repente esa figura del ser humano racional es sin risa. Claro. Pero el desafío está en cómo integrar esas cosas, po. Cómo integrar. Hacer las paces con el payaso interno. Exacto. Que haga su pega, que haga su función. Exacto. Ya, don Alan, no sé con qué quiere cerrar usted. Bueno, en general, con eso me quedo con la idea de que el humor tiene este factor de utilidad. Si se utiliza de mala manera, va a hacer daño, como cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Si buscamos hacer daño, vamos a terminar haciendo daño. No solamente a través del humor, sino con aquello que como ser humano tenemos, que es la forma de adaptarnos a situaciones. Adaptarnos también significa saber que somos uno más dentro del grupo y buscar también cómo podemos resaltar. De hecho, que tengo una breve cita como para cerrar, que es de un comediante chileno que es Cano Saavedra. No es un comediante tan conocido, pero me hace mucho reír. Ahí para que lo busque la gente. Que habla de, para él, que existe dos máximas del humor. Que el humor tiene que tener estos dos límites que no tiene que traspasar. Que el primero, que debe ser gracioso por sobre todas las cosas. Lo segundo, que no debe burlarse de alguien desventajado. Que el humor burlesco puede existir en algunos contextos, pero siempre es desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. No podemos burlarnos de alguien que esté en una situación menor que nosotros o peor que nosotros, porque si es así es humillación solamente. Pero si lo hacemos desde arriba hacia abajo, nos reímos, nos burlamos de las situaciones políticas, nos burlamos de los contextos en los que estamos, nos burlamos de que el jefe trata mal a la gente, nos reímos de las situaciones complejas que estamos enfrentando. También es una forma de, dentro de todo, política, de tomar el humor. Tiene esta capacidad de protesta. Interesante, qué bueno que haya tomado un referente chileno. A mí me gusta buscar así. De repente se mira tanto para afuera en ciencias, en artes, como referentes externos, y de repente en Chile tenemos harta gente muy competente en todas las áreas, así que se agradece su cita, lo que comparte, vamos a buscarlo igual. Ya, pues, Alan, un gusto como siempre conversar contigo. Esta vez lamentablemente no estuvieron los perritos, no voy a ahondar en por qué de ello. Sí. Pasó una tragedia, dejémoslo ahí. Pues pasó una tragedia así. Usted se lo tomó muy personal, pues si no molestaban prácticamente nada. Pero la gente sepa, yo no hice absolutamente nada. Todo lo que ocurrió esto todavía en investigación, está en fiscalía. Exacto. No, pero espero que no sea nada terrible. Espero. Pero si ya, no sé mucho antecedente. si ya pasó, acéptalo, Alan, de a poco. Bueno, ya. Solo queda reírnos de esto. Solo queda reírnos de aquello que ya no está. A ver, promociones para el próximo capítulo, ¿qué se nos viene? El próximo último capítulo de la temporada, capítulo 10. Terminamos contigo, Orlando. Ahí, ¿se nos puede spoilear el temita del próximo capítulo? Próximo capítulo sobre trastornos de la personalidad, pero enfocado en cómo poder ayudar desde los cuidadores, desde los familiares, desde los amigos. Vamos a intentar compartir algún tipo de información que sea útil para las personas que conviven, que comparten, que intentan acompañar en el tratamiento de personas con este diagnóstico, que es difícil, pero que cuando es bien abordado y tratado tiene buenos resultados. Así que, claro,
Está la invitación hecha. Bueno, y de hecho el último capítulo viene con algo muy especial, que es, ese capítulo no va a ser grabado, va a ser no presencial, sino va a ser un live que vamos a hacer en YouTube, con la fecha todavía por confirmar, así que para que estén atentos a las redes de Orlando. El Instagram de Orlando es Orlando Mella OL. ¿Y el tuyo? Y ps.alanvj, así que ahí para que estén atentos a las redes, porque vamos a avisar cuando vamos a hacer ese live del capítulo 10, para que nos vayan a acompañar, pongan sus comentarios, no vayan a acompañar en vivo con un capítulo donde aparte nos van a ver nuestras bellas caritas de baja resolución. Claro. a ese capítulo que vamos a estar avisando también, y vamos a estar probablemente transmitiendo por el canal de YouTube donde subimos el podcast, así que para que estén atentos. Exactamente, todos invitados. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos.